Padre, te damos gracias por poder estar en este lugar de nuevo que nos has dado y queremos estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, que tu Espíritu nos ilumine para poder entender tu palabra, Señor, para poder ser edificados, aprender juntos, Señor, y que nuestras vidas cambien. Señor, nos ponemos en tus manos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la lección 2, que se llama las conversiones falsas, las conversiones verdaderas. Ahí está en pantalla como una guía, y es mi carpeta proyectada ahí nada más. Por eso no se ve tan grande, no es un PowerPoint, solamente está proyectado ahí como para que puedan seguir. Pero el versículo clave es 2 Corintios 13:5, donde Pablo le dice a los corintios, una iglesia, ustedes saben, considerada carnal, no en un estado carnal, sino carnal con acciones o actitudes carnales. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque no existe un creyente en estado carnal. ¿Sí? Sí que tiene reacciones y que a veces hace cosas carnales, porque tenemos esa lucha, pero no en un estado. Nosotros estábamos en el estado de la carne y cuando Dios nos salvó, nos trasladó del estado de la esfera de la carne a Él, al estado espiritual. Seguimos luchando con la carne, pero no estamos en un continuo estado carnal, ya no. Si alguien está continuamente viviendo en la carnalidad es porque no se convirtió. ¿Se entiende eso? Quería aclararlo. Sí. Entonces Pablo le escribe a una iglesia, a 2 Corintios, y le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ya terminando la carta, la segunda carta, él les dice: examínense, los anima a que se examinen y que ellos mismos se prueben si son salvos. ¿Y uno se puede dar cuenta si es salvo? Claro que sí. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, bien conocido: con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la evidencia de eso es que mi vida da fruto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces sí nos podemos examinar. Yo digo, examínense si están en la fe, o no pueden saber si Cristo está en ustedes. ¿Y cómo saben si Cristo está en ustedes? Tiene que haber fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Eso en cuanto a carácter, y fruto también de acciones. Entonces, el apóstol sabía que había gente en la iglesia de aquel entonces que había creído en vano. En 1 Corintios 15:2, Pablo dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, como diciendo, existe esa posibilidad que hayas creído en vano. ¿Está bien? ¿Qué significa creer en vano? Creer y no ser salvo. ¿Me bajé? ¿Está bien? Sigue, ¿no? Yo estoy hablando de todo lo que está ahí. Bueno, el pasaje tremendo de Mateo 7:21-23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué significa Señor, Señor? Que sos mi amo, que yo soy el esclavo, que yo hago lo que vos decís. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. ¿Ven? No el que dice, sino el que hace. El que vive en obediencia. Ese es. Y le van a decir: no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es lo que pasa en un contexto evangélico, supuestamente, ¿no? Que se hacen esas cosas. Nosotros ahí podemos agregarle: no fui todos los domingos a la iglesia, no ofrendé todos los domingos, no me he bautizado, no me sentaba a escuchar las predicaciones. Podemos agregarle, son todas cosas externas. Y el Señor le va a decir: si vos decís nada más, pero no viviste conforme a lo que la palabra dice, va a ser el mismo veredicto: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Entonces, el propósito de esta lección, dice acá, es que nos va a ayudar a examinarnos para que podamos probar si estamos realmente en la fe.
un análisis de cerca de las parábolas del sembrador. Las conocemos todos, ¿no? La parábola del sembrador nos ayudará a ver un poco el tema de, en este caso, las conversiones falsas. Después, la semana que viene, si Dios quiere, o cuando nos toque, las conversiones genuinas. Vamos con la parábola del sembrador. Está en 3 de los evangelios, menos en Juan. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Lucas. Hubiese sido bueno, yo me olvidé de decirles, si ustedes miraron por ahí lo hicieron, leer, ¿no? Mateo capítulo 13 del 1 al 9, ahí están, y está la interpretación de la parábola. Ustedes leen el 1 al 9 y dicen, ¿qué significa esta parábola? Bueno, el Señor del 18 al 23 del mismo capítulo, Él explica qué significa la parábola. También está en Marcos, y está la interpretación, y está en Lucas, y ahí mismo incluye la interpretación. O sea, el mismo Señor interpreta la parábola. ¿De qué se trata? Bueno, yo voy avanzando. Si hay alguna pregunta, ustedes me hacen la pregunta, no hay problema. Las definiciones de los elementos de la parábola, para ir entendiendo. Yo voy hablando todo lo que está ahí, por ahí me salteo algo, por ahí no lo digo tan literal como está ahí, pero está ahí, ¿sí? El sembrador, todos estamos familiarizados, ¿no?, con la parábola del sembrador. Bien. El sembrador es el que siembra la palabra en la parábola. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque el Señor la interpreta. En 4.3 se está dando la parábola, dice aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando la interpreta en el verso 14 de Marcos 4, dice el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el que siembra la palabra? Todos nosotros. Todos nosotros, o deberíamos estar haciéndolo, somos lo que predicamos, lo que vamos sembrando la palabra. Es el que sale a buscar a los pecadores para sembrar la semilla. Ese es el que siembra. Cada cristiano debe ser un sembrador porque todos tenemos el deber de hacerlo y se nos manda hacerlo. Número 2, la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Sembramos predicando y enseñando la palabra de Dios. Ahí en Lucas 8:11 nos dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. No estamos inventando nada, el Señor la interpreta. La semilla es la palabra. Y después tenemos los 4 tipos de tierra. Son 4 diferentes tipos de personas que oyen la palabra de Dios. O corazones, podemos decir, donde cae la palabra de Dios. O reacciones, mejor dicho, de los corazones. Los corazones son todos iguales. ¿Sí? Ahí dice, en el punto 3a, el primer tipo de tierra, la semilla dice la semilla de la palabra puede caer junto al camino, como dice en Marcos 4:15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hace 1 o 2 semanas, un primo mío de Uruguay quería enseñar esto y me preguntaba acerca de la enseñanza, pero la tenía que enseñar en la iglesia y me preguntaba de que si a veces enseñamos la Biblia y puede venir Satanás y quitar la palabra. Bueno, yo le dije que primero la interpretación, que es lo que está hablando el Señor, está hablando de inconversos, ¿no? Donde nosotros sembramos y en el inconverso la quita, pero yo creo que puede ocurrir en creyentes también. De alguna manera el enemigo no nos va a quitar la salvación porque ya la tenemos, pero tratar de que no nos enfoquemos en eso que escuchamos, ¿sí? Y justo ahora se me viene a la mente, estaba escuchando, descubrí un predicador que me gustó, de la iglesia de Sugel, les contaba la otra vez a los chicos, y entonces lo empecé a seguir un poquito más, y en una da como un taller no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es cómo el celular te desenfoca o algo así. Y lo saca de un libro de 12 maneras de que el celular te desenfoca y él enseña una manera, y una de las cosas que dice es que escuchás el sermón el domingo y decís que bueno, Dios me habló, qué sé yo, y enseguida, a ver, 1 hora y media estuvo apagado, a ver quién me escribió, y enseguida ya te desenfocó del mensaje, ya no meditaste mal en el mensaje, ya estás en sí, comprá esto, comprá aquello, ahora comemos, y no nos damos cuenta. Y yo creo que algo de eso el enemigo dice,
voy a hacer para que no crezcan, para que dejen de pensar en lo que escucharon? Entonces creo que el enemigo lo puede hacer, ¿no? Usando nuestra carne. Que no es nada malo agarrar el celular, pero a veces de cosas como esas nos perdemos el privilegio de seguir meditando en la palabra de Dios. El segundo tipo de tierra, la semilla de la palabra puede caer en pedregales. Acuérdense, el que predica la palabra es la semilla y los terrenos son la reacción del corazón. Tierra con muchas piedras, dice ahí en Marcos 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben ¿cómo? Con gozo, dice ahí, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que más parecen ser creyentes. Seguramente se le viene a la mente a algunas personas. Yo tengo predicado a personas que parece que se convirtieron y que tienen gozo y que quieren la Biblia, quieren saber más, y de repente se desinflan y se apartan y ya no tienen interés por la Biblia, ni por las cosas del Señor, ni por nada, y al momento la recibieron con gozo y parece que estaban enchufados y ¿qué pasó? ¿Perdieron la salvación? Nunca fueron salvos. Pasa de esa manera. Pasa, recuerdo en Luján, haciendo evangelismo casa por casa, en los pueblos, era un pueblo, ¿no? Retirado de Luján, haciendo evangelismo casa por casa, llegamos a un lugar donde estaba una chica que iba a la iglesia de Pastor Jiménez, nos hizo pasar, le predicábamos, estaba re entusiasmada, me encantaría que mi marido se convierta, decía. Mi marido estaba cortando el pasto y de repente vino y se sentó con nosotros, empezamos a hablar, a ella le pareció raro que haya querido escuchar. Entonces pudimos ir en la semana y empezamos a ir. Y después me acuerdo sentado en la mesa todos predicando al marido, hablándole. En un momento con Jesús y los dos ladrones en la cruz, le cayó la ficha al marido. Cayó la ficha y empezó a llorar, decía, qué tonto que soy, no entendía lo que Jesús hizo por mí, qué sé yo, y se convirtió porque después hubo evidencia de que se convirtió. Pero ¿qué pasa? Estaban en concubinato. En un momento salió la charla después de ese tema de estar en concubinato, dijimos lo que la Biblia dice, y la chica le dijo, si vos te vas de la casa, yo no estoy más con vos. Y no quiso ir más a las reuniones caseras que hacíamos nosotros, porque es muy dura la palabra de Dios. Y quería ir a un lugar donde se podía escuchar cosas cosas que le haga cosquilla en el oído, no donde estaba la palabra de Dios. Y después yo supe por el marido que él quería estar con nosotros, quería seguir aprendiendo, pero bueno, ese es alguien que recibe la palabra con gozo en el caso de la mujer, pero en el momento de la prueba, porque será la prueba, a ver qué vas a hacer ahora, vas a obedecer al Señor o en el momento de la prueba, no, mejor no, muy duro es. Algo así, ¿está bien? Es un ejemplo de tantos que puede haber de alguien que aparentemente la recibe con gozo, que está entusiasmado y de repente cuando viene la prueba o otra clase de prueba, prefieren que no hacerlo. ¿Por cuál vamos? El tercero, ¿no? El tercero. Dice, la semilla de la palabra puede caer en espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra no hay fruto. ¿Por qué? Porque los espinos la ahogan. ¿Sí? ¿Está bien? Y no es salva. Nosotros cuando miramos esto, el Señor nos está contando cómo reaccionan los corazones y nosotros por ahí pensar en más amplio la teología e entender, y hay cosas que tenemos que ir asimilando pero no las entendemos del todo, porque sabemos que el que convierte es el Señor, pero acá está siendo responsable a la persona. Y entonces uno puede decir, ¿qué? Pero no hay poder en la palabra de Dios. Sí que hay poder. Y si Dios quiere puede hacer que todo esto estalle
Pero también está acá, nosotros lo que no tenemos que perder de vista es soberanía de Dios, responsabilidad humana. Acá hay responsabilidad humana. Cuando la recibe con gozo, pero después no quiere, es porque la persona no quiere dejar su pecado. No quiere abandonarlo. O cuando los afanes de este mundo, como dice acá, y eso es más lindo, más asombroso que Cristo. Entonces, prefiero las cosas de este mundo. Y cuarto tipo de tierra, la semilla de la palabra puede caer en buena tierra. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Está bien? Esto también es interesante si nosotros miramos todo lo que nosotros sabemos, porque dice que cayó en buena tierra. ¿Y qué representa la tierra? Los corazones. ¿Y hay algún corazón bueno? No hay ni siquiera uno, pero cayó en buena tierra. Y entonces ahí entra más lo que hace el Señor, ¿no? El Señor hace que esa tierra sea buena para que la reciba. Es lo que yo creo y entiendo y creo por lo que la Biblia dice. ¿Qué pasó? ¿Te cayó la ficha? La tierra en estos pasajes se refiere especialmente al corazón del hombre que oye la predicación de la palabra. El corazón es lo interior de uno, lo más profundo de su ser y la fuente de sus pensamientos. ¿Entendieron lo que dije anteriormente? No importa si no entendieron demasiado. Pero la Biblia dice el hombre espiritual, el hombre natural no recibe. Entonces cuando nosotros estamos predicando un inconverso, ¿qué es? Natural. Tiene que ser espiritual para recibirla. ¿Y cuándo es espiritual? Cuando se convierte. Cuando se convierte. Entonces, cuando estamos predicando, en algún momento Dios le abre los ojos y recibe. Porque si no, si es natural todo el tiempo, nunca lo va a recibir. ¿Está bien? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. De que escucha y responsabilidad mía de predicar. Es así. Imagínense, si fuese natural y si no depende del poder de Dios, voy a estar hasta 1000 años predicándolo y nunca se va a convertir. Porque es natural. Necesita el poder de Dios. Y así fue en mi vida. Por eso no hay de qué jactarse. No entiende, cabeza hueca. Y si nosotros éramos iguales. Nosotros entendimos porque el Señor obró, si no, jamás hubiésemos entendido. La definición de los 4 tipos de tierra en la parábola dice, observe, en lo que siguen que 3 de los 4 tipos de tierra no producen salvación, no producen ninguna conversión. Bueno, en la anterior que dijimos en 4.20, observen, da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ahí es como que uno produce más, otro más y otro más. Pero nadie produce 0, todos producen. Siempre el creyente produce frutos, siempre hay frutos. ¿Sí? El que queda en 0, hay que examinarse. ¿Está bien? Bueno, sigamos. La semilla junto al camino, observemos. ¿No hay pregunta? ¿Vamos bien? Pregunten ahora, que sirve, si hacen preguntas sirve para el resto. ¿Sí? Cuando dijiste que el hombre es natural y uno le va a predicar y necesita el poder de Dios para convertirse, no para recibir la palabra. Todo eso es instantáneo, ¿no? No es que un día se hace espiritual y al otro día vuelve. Todo en el momento. Es todo en el momento. Sí, todo en el momento. O sea, la salvación es un instante. Lázaro ven fuera y tuvo vida. El evangelismo es un proceso. Yo puedo estar predicándote y Dios está usando la palabra y Dios está obrando y te estoy predicando y Dios va obrando y estamos orando por vos, etcétera, etcétera. Pero en un momento se te abren los ojos y fuiste algo ahí. ¿Sí? Conectaste todo y... ¿Es un evento súbito? ¿Cómo? ¿Es un evento súbito? ¿En la salvación? Al instante. En un momento de salvación es un proceso la salvación. El evangelismo sí. La salvación es en un momento.
O sea, estamos muertos y tenemos vida, no es que vamos despertándonos. No. Pero si Dios bien, sí puede haber un proceso que Dios ha venido haciendo y que al final nos abre nuestros ojos. Claro, sí. Como que Dios lo va trayendo, va haciendo que esté prestando atención, Dios lo va trayendo de alguna forma, hasta que... Pero es salvo cuando se abren los ojos, no antes. Bueno, el que oye y olvida, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y el sembrador dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, ya dijimos, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Bueno, esto tiene que ver con inconversos, ¿no? Pero tiene aplicaciones para nosotros. Ya recién dije el tema de cuando escuchamos el sermón el domingo y enseguida nos desenfocamos. Por eso está bueno cuando termina el servicio que nos juntamos, que sigamos charlando del sermón, que sigamos charlando de lo que pasó, de cómo Dios habló, de alguna explicación, de lo que sea, para que se vaya. Por eso después venimos el miércoles y antes de tener el tiempo de oración hacemos inductivo del mensaje del domingo, porque queremos que quede bien adentro y que la palabra more en nosotros y no que haya entrado por acá y se vaya por acá. Porque recuerden que nosotros somos transformados y cambiamos cuando aplicamos, no cuando entendemos nada más. Yo entendí el mensaje, qué bueno, lo entendí, esto no lo entendí, ahora lo entendí, qué bueno. Pero si yo no aplico, no crecí, no crezco. Y me engaño a mí mismo. Por eso Santiago dice, sed hacedores y no solamente oidores. Porque si sos oidor, te engañás a vos mismo, dice. Bueno. Es una triste realidad que muchos que oyen el Evangelio se les olvida porque Satanás, dice ahí, quita la palabra que se siembra en su corazón. No sabemos exactamente cómo lo hace, bueno, dijimos algunas cosas, pero me imagino que tiene tanta astucia para tratar de hacerlo de muchas maneras. Así que tenemos que prestar mucha atención. Yo siempre creo, y es una lucha en mí, y creo que es que no reflexionamos tanto en la palabra de Dios. No pensamos tanto en la palabra de Dios, no reflexionamos. Creo que ahí fallamos los creyentes. Necesitamos reflexionar, pensar más. Enseguida salimos y tenemos cosas que hacer y como que no pensamos en lo que leímos, ¿sí? En que se quede con nosotros la palabra de Dios. Muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden. Bueno, le habrá pasado. Le hablan, le explican y no entienden. No lo entienden. Ahí dice, oyen la palabra del reino y no la entienden. Viene el malo y arrebata eso por las dudas. O sea, no tiene sentido esto. Eso también pasa. Y el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento. El enemigo quiere estorbar la obra de Dios y lo hace quitando la semilla que se siembra en los corazones. Eso está en 2 Corintios 4, del 3 al 4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ese es el trabajo de Satanás con sus demonios. Cegar. Ya nacemos ciegos y él trata de hacer todo lo posible para que Cristo no sea hermoso para nosotros, para que no veamos la luz del Evangelio en la persona de Cristo, para que no entendamos qué pasó en la cruz. ¿Sí? Pero el Evangelio es poder de Dios. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio y confiar en que es poderoso. Y que solamente entender esta verdad tiene muchas implicaciones, porque a mí como evangelista me ayuda a entender que no está en mí. Dice, Señor, por favor, dame sabiduría para ver de qué manera lo presentamos. Hace un tiempito estábamos alrededor de la mesa con el papá de Santi, con la mamá, con todos, y uno va viendo el contexto de lo que hablan, lo que piensan, y en ese momento es Dios, por favor, dame sabiduría para ver cómo le entramos, qué decimos, qué ilustraciones. Yo sé que depende de vos, pero me querés usar a mí, y yo quiero ser lo más claro posible, sabiendo que Dios me va a usar. Pero no es que, bueno, digo cualquier cosa, tal cual.
Le tiro cualquier cosa, total, el poder está en la palabra de Dios. Eso sería irresponsable de mi parte. Yo hago lo mejor que puedo creyendo en que Dios va a usar su palabra. ¿Sí? Porque quiero que la entiendan. Y hay una guerra espiritual ahí, a full, una guerra espiritual. El enemigo está trabajando para que no entiendan. Ya tienen la carne, la naturaleza pecaminosa, y encima el enemigo, los demonios trabajando ahí. Y siempre pasa algo. ¿Dónde era que estábamos? Siempre pasa algo. Hace poquito estábamos en un lugar. No me acuerdo, pero en la semana, hablando, explicándole. Ya en Mari. Y suena el teléfono. Justo en ese momento. Y qué casualidad, ¿no? Suena el teléfono. ¿De quién era el teléfono? El mío, ¿eh? De la nueva. Siempre iba por todo, siempre. Bueno. Bueno, los escribas y los fariseos son buenos ejemplos de este tipo de tierra. Cristo sembraba la semilla de la palabra de Dios en sus corazones, pero ellos no quisieron recibirlo y por lo tanto el diablo se las arrebató. Bien, pasemos a la segunda, la semilla en pedregales, el que oye y cree, por un tiempo, dice ahí. Bueno, este es el que la recibe con gozo, así no leemos todo, pero ya sabemos, es el que recibe con gozo por un poco de tiempo, pero luego se aparta. Punto A. Este es el falso convertido, nunca se convirtió, pero parece. Y es tan importante que entendamos este asunto que vamos a analizarlo más a fondo, decimos acá. Porque bueno, los otros nos damos cuenta enseguida, pero este parece que es salvo. Y hasta ha pasado que parece que es salvo por varios meses o tiempo, al punto que han llegado a bautizarse y a ser miembros de iglesia, y luego uno se da cuenta que entra acá, en este grupo. ¿Está bien? Estas personas oyen la palabra y la reciben con gozo, o sea, oyen el evangelio y creen, entre paréntesis, pero solo por un tiempo. Como dice ahí en Lucas 8:13, por algún tiempo. En el punto C, cuando el sol de la prueba, o sea, la tribulación, la tentación, la persecución o lo que sea, sale, estos creyentes se apartan de la fe y así su falsa conversión se manifiesta. ¿Sí? Alguien dijo, cuando se prende fuego una casa, ¿qué es lo que sale primero? Sí. Bien, ¿quién dijo? Sí, obvio, está bien. Pero que hay un dicho, que se escapa como rata por tirante, ¿no? Sí. Y alguien usó en este contexto la ilustración. Cuando viene la prueba, imagínense, viene la persecución, o como dice Paul Washer siempre, entran los soldados romanos, viene la ilustración que da Paul Washer, y dice acá, el que es cristiano se le va a cortar la cabeza. Y bueno, ese es el fuego, podemos decir. ¿Qué va a pasar con el que aparentemente tenía gozo y esto y aquello? Va a decir, no, yo no soy, yo no. A nosotros no nos pasa eso, nos van a venir los soldados romanos por ahora. Pero cuando vienen momentos difíciles, pruebas, tentaciones, o cosas que se los confronta tal vez en la iglesia para que cambien, un pecado específico, estás viviendo de tal manera que está mal, tenés que abandonar eso, tenés que arrepentirte y empezamos el proceso de disciplina y 2 o 3 hermanos y cuando vas sintiendo la presión, no se quiere humillar y prefiere salir. ¿Sí? Y bueno, llega el proceso de disciplina y el cuarto paso dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Como un inconverso. Después cuando yo lo veo tengo que predicar el evangelio, hablar del evangelio. Pero viste que parecía creyente, viste que traía gente a la iglesia, viste que quería que le prediquemos a los vecinos, viste que parecía salvo. Bueno, Dios se encarga de sacarlos esto a la luz. Y a veces ni siquiera salen a la luz. ¿Viste cuando está la parábola de ¿cómo se llama? El trigo y la cizaña? Y dice que unos son los creyentes y otros son los inconversos. ¿Y qué hacemos? Le dicen los discípulos. La sacamos, la quitamos, no. Aparentemente son muy parecidos y cambian después. Después tienen una diferencia, pero al principio parecen iguales. Entonces, no, deja que al final
los ángeles se encargarán de sacarlo, ¿no? Y ahí en el final están los que dicen, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre y en tu nombre. Yo nunca les conocí. Apártense de mí. Diego, Sí. ¿puedo preguntar? Sí. ¿Puede ser que la misma persona se engañe pensando que salgas viviendo una vida como los demás y aparentando por mucho tiempo, muchos años? Yo creo que sí, yo creo que sí. Él piensa que está, o ella, ¿no? Yo creo que sí. Viviendo. A mí me cuesta entender de que sea inconverso conscientemente. Puede haber algún caso, pero para mí están engañados. No saben cómo es, como no la experimentaron una genuina conversión, no saben cómo es y piensan que es todo externo, religiosidad, cosas por hacer, cosas por no hacer, reglas, hago esto, no hago esto, hago esto, no hago esto, es una vida de reglas, algo moral. Mentir, no hay que mentir, pero es todo moral. No porque Dios dice no mentirás. Y cosas por el estilo, y están engañados, yo creo. Vos ves que no está el fruto, no están enamorados del Señor. Se cambia por cualquier cosita, cambian al Señor. Es así. Sí, no es que nos paramos acá y empezamos a juzgar a los hermanos. No lo puedo hacer, no lo puedo saber. Pero Dios se encarga. Y yo creo que sale más obvio cuando intentamos como iglesia orar por lo que oramos y aplicarlo. Cuando oramos por lo que oramos, ¿qué oramos? Por santidad, por salvación, oramos por eso. Cuando nosotros vinimos a la iglesia más o menos en el 2010, yo después en el 2012 comencé a ser pastor, pero me empezó a dar lugar un hermano para que predique en el proceso que yo iba a ser pastor. Y me propuse poner la Biblia en el púlpito y enseñar y hablar de la santidad, y que si no hay santidad Dios no va a bendecir, y enseñar. Y en ese lapso, en un momento, Nico me dijo, estamos enseñando que está bien, pero tenemos que confrontar también, porque sabemos de personas que no están haciendo las cosas. Tenés razón. Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Y lo empezamos a hacer. Y cité a las personas que sabía que no estaban haciendo las cosas bien, necesitamos hablar con vos. Y el miércoles, en la reunión de oración, vine un rato antes que no hablar con vos, vine con mi esposa, y me la empezaban a patear y se fueron solas. ¿Por qué? Porque empezás a confrontar el pecado, y si son creyentes, tenés razón, gracias, y se van a humillar y van a reaccionar con una actitud humilde, y por favor ayúdame, no puedo dejar este pecado. Pero el que quiere seguir con el pecado se aparta, se va. Lo mismo que pasó con Jesús. La luz vino al mundo, los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero como en una habitación, vos estás durmiendo todo oscuro y de repente te abren la ventana, te prenden la luz, ¿qué haces? Pará, porque la luz te encandila. Si alguien está viviendo en pecado y está abrazando el pecado, no quiere estar donde hay luz. Se aleja. Y entonces si lo encandilás, o se humilla, o se va a otro lugar porque no soporta. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer nosotros, continuamente. ¿Sí? Eso a modo de aplicación acá como iglesia. ¿Dónde estábamos? En el C, ¿no? No, en el C ya lo vimos. Pablo, en el D, Pablo habla de estos falsos convertidos en su primera carta a los Corintios. Ahí en la parte negrita, donde dice, si no creíste en vano, quiere decir que se puede creer en vano. La mera creencia no es suficiente para ser salvo, uno tiene que arrepentirse primero y luego creer, dice acá, como que lo pone en un orden, pero va junto siempre, arrepentimiento y fe. Si nosotros hablamos arrepentimiento, creer, pueden parecer cosas separadas, no es lo mismo, pero siempre va junto. Vos tenés que arrepentirte y creer en el Señor. Arrepentirte de tu pecado, ver el pecado como Dios lo ves, lo que Dios dice de tu pecado, arrepentirte de eso y volvé y poné tu fe en Cristo. Las dos cosas pasan al mismo tiempo, si bien son separadas. ¿Sí? Pero nadie puede ser salvo sin arrepentirse. Sí, creo en Jesús. Le preguntó a un católico, ¿crees que Jesús murió en la cruz por tu pecado? ¿Qué va a decir? Que sí. ¿Pero se arrepintió?
¿Te arrepentís de adorar a María? No, ¿cómo? María no. Entonces no puedes ser salvo si no te arrepentís. ¿Sí? Si alguien solo cree sin arrepentirse, bueno, ha creído en vano. Y cuando la vida cristiana se le pone difícil, sale el sol, se aparta. ¿Sí? ¿Está bien? Estos falsos convertidos son los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, como dice Tito 1, del 15 al 16. Leo lo que está en negrita. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. F. Pablo sabía que había falsos convertidos en la iglesia del primer siglo durante su ministerio. Por eso exhortó a los creyentes a examinarse para ver si estaban en la fe. Siempre va a pasar así. Siempre pasa así en la iglesia, en las iglesias. Es más, en las iglesias que escribe Pablo generalmente asume de que hay, entre los creyentes hay incrédulos. Siempre es así. Cuando ustedes leen la carta de los hebreos, el autor de Hebreo como que exhorta que ¿qué van a hacer? Como que ya vieron la luz y bueno, den el paso, arrepiéntanse de una vez porque están ahí como... Y los exhorta para que de una vez se arrepientan y sean creyentes, que ya conocen el contexto de Hebreo es que se avecina la persecución, que Nerón va a venir y va a comenzar a perseguir, más tarde incendió Roma, entonces eso se venía, ¿qué van a hacer? Y el autor de Hebreo los exhorta a que se arrepientan, que crean de una vez, que algunos se estaban volviendo a los sacrificios para que no los persigan como cristianos, y los exhorta a que horrendas cosas caen en manos del Dios vivo, etcétera, etcétera. Bueno, hay que examinarse, ya hablamos de eso. En el G, Demas es un buen ejemplo de ese tipo de tierra. Su conversión fue falsa y por tanto, con el lapso del tiempo, él se apartó de la fe amando este mundo. ¿Sí? Como dice, ¿se acuerdan que en una predicación Mati habló de Demas en 1 Timoteo? Está en 2 Timoteo diciendo, Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Me abandonó, ¿cómo? Me abandonó, probablemente ahí, me ha desamparado, perdón. Desamparado debe ser el verbo, habría que ver. Pero ¿se acuerdan que creo que en una reunión de oración enseñamos que cuando viene el gerundio, ando, endo, generalmente me dice cómo se hace el verbo? ¿Sí? Yo vine manejando. Vine el verbo, el gerundio manejando. ¿Sí? O yo vine pedaleando. Y así. Acá es, me desamparó, podemos decir, me desamparó amando. ¿Cómo lo hizo? Amando. ¿Amando qué cosa? El mundo. Porque el mundo es más atractivo que el Señor. Y era del equipo de Pablo. Imagínense, a Pablo se le pasó. Y no es que Pablo no es omnisciente. A Jesús mismo, aunque siempre supo Jesús, estuvo Judas ahí. Pero el resto ninguno se dio cuenta. Es más, en la última cena, el que moja el pan en el plato y... ¿Quién es, Señor, el que te va a entregar? Ellos no sabían. Si vos decís, ya sabemos, Judas, ni fruto da. Nadie sabía de eso, nadie sabía. ¿Quién será? No se dieron cuenta. Bueno, bajo del G dice, el que ama este mundo es enemigo de Dios, obvio. Ahí está Santiago 4:4. El enemigo de Dios necesita la reconciliación con el Señor Jesucristo, o sea, no tiene la salvación y por lo tanto debe arrepentirse de sus pecados para poner su fe en el Señor. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto está hablando de creyente en nuestra vida antigua, pero el que todavía no se convirtió es enemigo y necesita reconciliación. ¿Y esa reconciliación es por medio de quién? De Cristo. ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá antes de pasar al punto 3? Mucha información, está todo ahí, Cualquier cosa después van, la vuelven a leer. Pueden hacer preguntas en el grupo de WhatsApp y las contestamos, no hay problema.
la semilla entre espinos, el que oye y se va. Dice, ahí leo lo que está en negritas, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Por eso a veces ha dicho Jesús que es más fácil pasar un camello que un rico entre. No dijo que es imposible, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Imagínate, tenés todo lo que tenés, todos los placeres de este mundo, lo que querés, tenés. Y vas con el Evangelio, es difícil. No es imposible, pero es difícil. ¿No? Como el joven rico. Bueno, claro, ahí está el ejemplo del joven rico, creo que viene ahora. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los placeres de la vida, ¿sí? Que incluye los placeres del pecado, Hebreos 11:25, a los cuales el pasaje ese de Hebreos 11:25 creo que está hablando de Moisés, y dice que no, como que rechazó el estar en Egipto y prefirió los vituperios del Señor que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Placeres temporales. Imagínate, yo sé que a Maradona le han predicado. Cuando recién yo me convertí en el año 97, 98, estuvimos en la iglesia en los inicios, en esta misma iglesia, en los inicios allá en el localcito, y vino un jugador que se llama Omar Catalán, jugaba en Racing. Jugó en Racing, la primera Supercopa que ganó Racing, él hizo el gol, es famoso porque hizo el gol, ganó una serie Racing en Brasil. Él se convirtió, iba a San Miguel del Monte y tiene ministerio todavía así de fútbol y de esas cosas, con el Pipa Gancedo también es convertido. Y él vino y nos compartió su testimonio y habló y le preguntamos sobre Maradona y él dijo que él no, pero que él sabía que le habían hablado y que le dijo a la persona que le habló, que era un amigo, no me hables más de eso, sino acá cortamos, le dijo Maradona, no somos más amigos, qué sé yo, no quiso que le hablen. Pero él hablaba, Dios, gracias a Dios, el barba, que esto, que aquello, pero el Evangelio no lo quiso. Prefirió los afanes de este mundo, los placeres, ¿no? Todo lo que tenía quería él. Lo que quería, lo conseguía. Pero la vida es como neblina, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ahí está el ejemplo de Maradona. Teniendo todo, no tuvo nada. Claro. Más lo necesitó. Sí, y dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que disfrutar de los placeres temporales de este mundo. Y Maradona dijo, prefiero los placeres temporales y no la vida eterna. Por poner un ejemplo que todos conocemos, pero así es. B. Esta es otra ocasión de algunos que oyen el Evangelio pero que no se convierten. Muchos quieren ver el principio de Timoteo 2:4 en este tipo de tierra. Bueno, esta es una mala interpretación según el autor acá. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso está hablando en contexto imagínense, de alguien llamado al ministerio, de un pastor. O sea, imagínense, el pastor tiene que estar dedicado a la obra. ¿Sí? Y dice, ninguno que milita, o sea, imagínense un soldado en la guerra, tiene un negocio, tiene una relojería en la casa y está en la guerra. Y llama a la esposa y dice, ¿cómo van las ventas? ¿Todo bien? ¿Se vendió hoy? No, está conectado en la guerra ahí, no está pensando en los negocios de la vida. Ese es el contexto de 2 de Timoteo 2:4. Pero dice que algunos quieren aplicar la parábola del sembrador a decir que un creyente se puede enredar en los negocios, pero que no pierde la salvación. Todo tiene su contexto, y las parábolas del sembrador está hablando de donde el mismo Señor le interpreta, la semilla, el predicador, la semilla y los terrenos, y cómo reaccionan. 3 que no son creyentes y 1 que es creyente. ¿Está bien? Cuando un santo hace esto, su vida y su andar en Cristo no producen fruto. Los afanes de este siglo
el engaño, la riqueza, los placeres. Bueno, punto C. Aunque esta podría ser una buena manera de aplicar, bueno, sigue hablando de lo mismo que dije recién, como que algunos interpretan que la parábola de este terreno puede ser un creyente que se está enredando y que se tiene que poner las pilas, pero no es la interpretación de la parábola, ¿sí? En 4.19 ahí, en el número 2 dice, la Biblia dice que la semilla que se sembró entre los espinos se hace infructuosa. La semilla se hace infructuosa, o sea, la semilla no da fruto. Observe que es la semilla es infructuosa, que no produce fruto. O sea, el Evangelio no trae fruto, no hay fruto, no es salvo. Eso se ve claro ahí. ¿Sí? Saltemos al C. El ejemplo de este tipo es el que recién Teresa decía, es el joven rico. Todos conocemos la historia, ¿no? Si no lo leemos. Estuvo frente al Señor. Frente al Señor. El Señor estuvo hablando con el Señor y dice que se fue triste. Prefirió no tomar lo que el Señor le dijo. ¿Y cómo se fue? Triste. ¿Pero por qué? Porque no quería dejar. No quería, porque tenía muchas riquezas, dice. ¿Qué significa? Se fue triste con todas sus riquezas, porque no las quería dejar. No quería dejar el estilo de vida que tenía. Y se fue triste. El ejemplo del testimonio que vos dijiste hace mucho, de alguien que te dijo, yo puedo creer en Cristo y seguir en el mundo como Claro. estoy. Sí. Que ahí entra el arrepentimiento siempre, que uno le predica, siempre me queda eso. Le predicamos a esta persona, entendió todo y decía, pero yo puedo ser salva, bueno, la mujer, puedo ser salva sin vivir como viven ustedes, que los domingos van a la iglesia, que leen la Biblia. O sea, quería el boleto para ir al cielo. O sea, quería seguir viviendo como vivía, amando los placeres de este mundo, pero el día que muere no me quiere al infierno, porque sabía. Estaba entendiendo que merecía eso, pero quiero seguir así. No se puede. No se puede, porque ¿por qué el cielo es hermoso? Porque no hay pecado. Está Dios. Porque está la presencia del Señor. Si viene tanto lado, porque vamos a estar con el Señor. Por eso es precioso el cielo. Imagínense el cielo, la calle de oro, todo lo que describe, pero no está el Señor ahí. Es hermoso porque está el Señor. Creo que vamos a estar en el cielo y nos vamos a estar, qué lindas las calles de oro. Vamos a estar continuamente asombrados del Señor. Sí, y las calles de oro van a estar buenas, pero nada que ver con nuestro Señor. Y estas personas están diciendo, no, lo que yo quiero es no perderme en el infierno, pero ni me interesa el Señor. El Señor te tiene que interesar hoy en el Evangelio. Me arrepiento y no quiero más el pecado, quiero a mi Señor y me enamoro ahora. Y qué bueno va a ser cuando lo vea allá. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. El que oye y entiende y se convierte, en el 4. Por otra parte cayó en la buena tierra, este se queda fruto. Esta persona oye la palabra, el Evangelio, dice que la entiende. Ahí el Señor la interpreta en Mateo 13:23 y entiende la palabra. No solo la entiende, la recibe, oye la palabra, la recibe, ¿sí? La retiene. Eso es lo que dice Lucas 8:15, mirando todos, la retiene la palabra oída. Y en el punto 4 dice, y da fruto con perseverancia. Es evidente, se convirtió, y da fruto con perseverancia. Eso es lo que pasa. La entiende, la recibe, la abraza, y la hace suya. La retiene y comienza a dar fruto. Con perseverancia, no fruto, hay con perseverancia porque hay uno que la recibe con gozo, pero no persevera. Este da fruto con perseverancia. Para contrastar el ejemplo, hace unos años atrás, como en el 2007, por ahí, empezamos a juntarnos con unos pastores de la iglesia bautista de Antorguato. Y íbamos los lunes y nos sentábamos en la mesa de los pastores. Y yo empecé a conocer los pastores, había un peticito, así, chiquitito, que ya lo había conocido. Lo conocí cuando comenzamos a tener interés en la predicación expositiva. Predicación expositiva.
queríamos saber de qué se trataba la predicación expositiva, qué sé yo, y se hacía una conferencia de predicación expositiva en la iglesia bautista de San Fernando. Así que fuimos con el pastor Dardo ahí y empezaban a exponer. Y uno de los expositores, después del mediodía, era este hombre, Jorge se llama, Jorge López, pastor en Villa de Mayo, de las iglesias de bautistas que se fundaron desde Torcuato. Sí, eso. Sí. Y es más, tiene que llevar un escaloncito se sube el escaloncito para que le dé el púlpito. Se subió así. Yo hasta ese momento a mí me frustraba escuchar a predicadores que yo lo veía que hablaban con voz de locutor y que hablaban muy bien y que hablaban y podían desenvolverse. Y yo me frustraba porque me encantaba enseñar, predicar a mí, pero yo decía, yo no tengo ese carisma, yo nunca voy a poder hacer eso. No puedo, ni tengo voz de locutor y no puedo hablar como ellos hablan, no me sale. Y me frustraba. Cuando conocí la predicación expositiva y a este que pone el banquito y puso 2 Timoteo 4 del 1 y empezó a leerla y empezó a explicar el pasaje y la aplicación y Dios iba atravesando mi corazón. Y yo dije, wow, eso sí puedo hacer yo, porque no se trata de mi elocuencia, se trata de estudiar el pasaje, de explicarlo, y Dios hace la obra. Que después me enteré que ese hombre se convirtió y hacía como 6 años se había convertido, 6, 7 años que se había convertido, y ya hacía como 3 años que era pastor. Yo, wow, se convirtió, ya es pastor, tampoco. Él se convirtió... estaba en concubinato. Él le dijo automáticamente a la persona que lo discipulaba, decime vos lo que Dios dice, todo lo que dice yo quiero obedecer. Ah, bueno, en primer lugar, vos estás en concubinato, la Biblia dice. Listo. Fue y pidió, sacó turno, se separó de su esposa en ese tiempo hasta que dio el turno. Cuando dio el turno se casó bien, y así por cada cosa que él iba aprendiendo, iba obedeciendo. Y dije, con razón, Dios lo llevó donde lo llevó, ¿no? Por eso se ve tantos cambios. ¿Por qué? Porque escucha y hace, escucha y hace. Y el fruto se ve cuando escuchamos y hacemos, en el poder del Espíritu Santo. Señor, por favor, háblame. Me habla. Señor, ya entendí, por favor, ayúdame a aplicar. Y ahí crecemos y somos transformados. Y eso para contrastar con el otro caso que conté de Luján, que había recibido con gozo, pero vino en la misma situación. Este hombre tenía, creo que tiene como 5 o 6 hijos. La misma situación, el de Luján tenía 2 hijos nada más. No estoy dispuesto, no. Él, ¿qué hay que hacer? Yo hago. Y estuve dispuesto a pagar el precio y estaba como 5 meses separado, creo, hasta que todo salió bien. Y Dios bendice eso. Bueno, hemos de entender, estamos en 58 ya, ¿no? Sí. Hemos de entender que la tierra del corazón de uno se hace buena a través de la preparación del sembrador. Bueno, acá todo lo que dice acá se lo resumo. Él dice que tenemos que presentar la ley, como vimos la semana pasada, que la ley va a preparar el terreno. Hay que leerlo con cuidado, porque por ahí uno puede interpretar que la ley prepara el terreno, no. O sea, nosotros le predicamos, le damos la ley, Dios va obrando, la persona va entendiendo que es un pecador y queda, porque Dios lo humilla, queda diciendo, ¿y entonces qué hago? Y ahí le traemos el Evangelio, ahí le traemos a Cristo. Y si se salva, amén. Pero es eso básicamente lo que enseña acá todo este pasaje. ¿Sí? Todo hasta ahí es eso. Bueno, y después acá tenemos 2 principios, ya me salté en las hojas. Los 2 principios son, dice ahí, la parábola del sembrador nos muestra principios claves acerca del evangelismo, que ya vimos. Cristo nos enseñó esta parábola para animarnos debido a los resultados desalentadores del evangelismo. Fíjense que de 4, aparentemente 1 se convierte. Eso no significa que si hay 40, 10 se van a convertir, ¿eh? Lo que está mostrando es que la mayoría dice no, y en algunos sí. O a veces se pueden salvar muchos, como en el libro de los Hechos, 3.000, eso no lo manejamos nosotros. Pero también sabemos que muchos no se van a convertir. Pero nosotros
aprendemos muchas cosas, que tenemos que orar, porque hay lucha, porque el enemigo la quiere. Entonces predicamos el Evangelio. Señor, te pido que el enemigo no saque la palabra, que siga pensando este hombre, esta mujer que le prediqué, que haya fruto, por favor, Señor. Y oramos, ¿sí? No todos los que creen son salvos, también es otra lección que aprendimos, sino el que da fruto. Algunos más, otros menos, pero todo el mundo da fruto, ¿sí? Eso es lo que aprendemos. Bueno, después tienen preguntas para responder. Esas preguntas tienen que ver con lo que vimos. ¿Cuál es la exhortación que Pablo nos da? En 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, tienen que poner. ¿Cuál es el peligro que Pablo destaca en 1 Corintios 15:2? Que se puede creer en vano. En la parábola del sembrador, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? Y ustedes van contestando. Es como para que lo que vimos se fije en sus mentes, en su corazón, al ir completando. ¿Está bien? Eso lo dejo para que ustedes lo hagan. ¿Alguna pregunta, algo con lo que vimos? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, que nos sirva, que nos anime de alguna manera para crecer. Esto, para examinarnos a nosotros mismos, para hacer evangelismo, para lo que sea. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que tuvimos, por esta clase, gracias porque estuvimos estudiando tu palabra, que es preciosa. Ayúdanos, Dios, a perseverar predicando el Evangelio, sabiendo que hay una guerra espiritual, pero que tu palabra, que el Evangelio es poder tuyo para salvar, Dios. Ayúdanos a hacerlo con valentía, hacer lo mejor que podamos, siempre orando y dependiendo de ti para que la luz del Evangelio resplandezca en los corazones de los inconversos. Pedimos que si entre nosotros hay personas que no son creyentes, usa tu palabra, Dios, para traer luz, para que se arrepientan, para que crean. Bendice el servicio de esta mañana también. Participamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.